Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. En este capítulo vamos a hablar paso a paso de cómo comprar casa en el 2026, cómo está el mercado en la actualidad, qué errores está cometiendo la gente que quiere comprar y qué estrategias funcionan en este contexto. El vídeo se va a dividir en 5 secciones en las que exploraremos qué está pasando realmente en el mercado de Florida. En la segunda analizaremos si es viable comprar casa en el 2026. También tocaremos el tema de los errores más comunes que suele cometer la gente cuando está en el proceso de compra. Te explicaremos cómo prepararte y te daremos una estrategia de compra paso a paso. Si eres nuevo en el canal, bienvenido, yo soy Carlos. Desde hace un par de años publico vídeos semanalmente aquí en este canal, en Vivir en Orlando, y en ellos te explico un poco mi experiencia. Llevo desde el 2016 viviendo en Florida Central y en ese periodo pues he tenido la oportunidad de comprar, vender alguna casa, también he vivido de alquiler. Entonces te estoy dando recomendaciones para que en caso de que quieras mudarte a Florida Central, vayas a comprar casa o vayas a alquilar, tengas toda la información para que logres tus objetivos. Así que te invito a suscribirte al canal, ya que semanalmente estoy subiendo nuevo contenido. Y si todavía estás escuchando este vídeo, me imagino que es porque estás pensando en mudarte aquí a Orlando o estás pensando en comprar una casa. Bueno, pues como sabes, en estos momentos estamos viviendo una época bastante difícil a nivel político y económico. Un estudio indica una fuerte caída en la venta de inmuebles en el estado de la Florida. Sin embargo, en toda crisis hay oportunidades. Y para poder aprovecharte de esas oportunidades, lo principal es que tengas la información, que sepas qué está pasando en el país, qué está pasando en Florida, qué leyes van a entrar ahora en el 2026 y de ese modo tomar decisiones acertadas e informadas. Así que te invito a quedarte hasta el final del vídeo, ya que os voy a explicar exactamente ese contexto en el que vivimos y también las estrategias para que hagas lo que hagas, lo hagas de una manera informada y sabiendo dónde te estás metiendo. Así que vamos a empezar. Para entender lo que va a pasar en el 2026 es fundamental saber lo que pasó en el 2025. Y en el 2025 hubo unas tendencias muy claras en el mercado inmobiliario. En primer lugar, los precios dejaron de subir agresivamente. ¿Os acordáis que durante la época del coronavirus los precios habían subido de una manera impresionante porque las tasas de interés estaban mucho más bajas y la gente estaba vendiendo sus casas carísimas? Bueno, pues eso ya se congeló, ya se paralizó. Los precios se estabilizaron. Por otro lado, las tasas de interés también empezaron a moverse a la baja. Hasta el mes de abril veíamos que la Fed seguía subiendo las tasas de interés. En este último semestre del año ya hubo 2 recortes de la Fed, con lo cual las tasas de interés se estabilizaron y empezaron a bajar. Y en tercer lugar, los alquileres bajaron más rápido que los precios de las casas. Eso provocó que muchas personas, en lugar de decidirse a comprar una casa, estén alquilando, porque les sale mucho más a cuento estar pagando un alquiler que comprar una casa, ya que una casa tiene muchos gastos asociados. Ahora que entendemos lo que pasó en el 2025, vamos a hablar brevemente de lo que se espera para el 2026. Y los expertos pronostican que va a haber muchas más casas en el mercado. Sin embargo, esas casas tampoco van a bajar demasiado de precio, ya que hubo un incremento y se mantiene una estabilidad al alza. Quiere decir que va a haber menos gente comprando, va a haber más casas disponibles, sin embargo los precios no van a caer y esto repercute en quienes pueden comprar. Entonces, para poder comprar vas a tener que estar preparado de antemano, vas a tener que tener una estrategia y saber muy bien el lugar y el tiempo en el que debes hacer la operación para que te salga rentable. Es decir, ¿vas a poder comprar casa? Sí, pero debes estar preparado. No va a ser para todo el mundo. Y una parte clave de esa preparación es ver las noticias, saber qué pasa en el mercado, suscribirte a este canal porque te cuento semanalmente la actualidad. Y también saber lo que ocurre a nivel federal y a nivel local, ya que el presidente Donald Trump, en el discurso que dio en diciembre sobre el estado de la nación y cómo visualiza él el 2026, aseguró que va a llevar a cabo medidas para disminuir el precio de la vivienda en el 2026 y veremos exactamente qué pasa. In 11 months, we've already gotten that annual cost down by $3,000, and it's coming down a lot lower. Wait till you see, the numbers are going to be shocking. And I'll soon announce our next chairman of the Federal Reserve, someone who believes in lower interest rates by a lot, and mortgage payments will be coming down even further. Early the new year, and you will see this, in the new year I will announce some of the most aggressive housing reform plans in American history. Y aquí a nivel local, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también lleva todo el año haciendo estrategias, impulsando medidas para bajar los impuestos de propiedad.
Entonces, si eso pasa, va a significar un gran ahorro para los propietarios de casas y también para las personas que vayan a comprar una casa nueva en Florida y que la pongan como su primera vivienda. No, you should own your property free and clear. I think to say that someone that's been in their house for 35 years just has to keep ponying up money, that is not. You don't own your home if that's the case. So yes, of course, I'd like to see people be able to owe free and clear, and it's interesting. Y esto nos lleva a la sección de ¿se puede comprar casa en Florida en el 2026? Y la respuesta corta es sí. La respuesta completa es sí, pero no todo el mundo podrá. Las condiciones del mercado mejoran para los compradores, ya que va a haber muchas más oportunidades, pero no al punto de que todo sea perfecto. ¿Y por qué? Porque va a haber tasas más bajas, va a haber más inventario, precios estabilizados, pero al mismo tiempo también va a haber mucha más gente en el mercado, muchos más compradores que durante este tiempo se mantuvieron o estaban alquilando y ahora van a decidir dar el paso. Por otro lado, también hay fondos de inversión de fuera que vienen a comprar propiedades específicas para luego alquilarlas, para hacer Airbnb. Esto no es nuevo, ha pasado mucho en el mercado de Florida. Y los salarios no suben al mismo ritmo que suben los precios. Es decir, los precios de las casas han subido, la situación económica del país hace que los salarios no estén subiendo, con lo cual va a haber mucha gente que, aunque las casas estén quizá un poco más asequibles, no van a tener suficiente dinero ahorrado o suficiente dinero para poder pagarlas. Y por eso para el 2026 va a ser más importante que nunca estar bien preparado y tener una estrategia, como os comentaba antes, ya que durante la pandemia a lo mejor comprabas una casa cara pero tenías una tasa de interés muy baja. Ahora hay muchos más factores que tienes que tener en cuenta y que tienes que conocer para que al final el proceso sea exitoso y no te metas en un lío. Bueno, y ahora os voy a contar cuáles son los 5 errores más comunes que suele cometer la gente a la hora de comprar y que deberás evitar a toda costa en el año que viene. El primero es no saber tu cifra real. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vas a ver casas, a lo mejor te enamoras de una casa sin haber hecho antes todo el proceso de calcular cuánto vas a poder pagar, cuánto te va a costar por ahora los impuestos de propiedad porque todavía no los han sacado, cuánto te van a costar el HOA y la asociación de vecinos, cuánto vas a gastar en desplazarte hasta ese lugar. Entonces, antes de ir a comprar ninguna casa, de emocionarte con ninguna vivienda, debes saber cuál es tu número real, cuánto vas a poder pagar al mes. Por otro lado, también pensar que el mercado está tan frío que puedes hacer la oferta que quieras y que te la van a aceptar. Y esto os lo cuento por experiencia porque conozco unas personas que hace poco vieron una casa que les encantó, estaban enamorados de la casa y tenían el presupuesto para poder pagarla. Sin embargo, dijeron, bueno, la situación está tan mal, el mercado está tan frío, que si ofrezco 200, 300 mil dólares menos, esta era una casa bastante cara, van a aceptar la oferta. Bueno, pues lo que pasó fue que no la aceptaron y al final el comprador se quedó con la casa y prefirió no venderla antes que hacer una rebaja tan grande. Otro de los errores es no tener un equipo profesional. Sabemos que cuando estás haciendo un proceso de estos hay muchos factores que tener en cuenta. Uno es el legal, el otro es el económico. Tienes que tener un prestamista de confianza, tienes que tener un realtor de confianza. A nivel emocional también hay muchos sub y bajas, es como una montaña rusa. Entonces debes rodearte de un equipo en el que confíes, en el que creas que te van a ayudar realmente y que no simplemente te van a empujar a comprar una casa porque les va a beneficiar o van a llevar un porcentaje de la compra. Entonces, antes de nada tienes que buscar un equipo en el que confiar y no hacerlo por ti solo. Esta información toda es importante que la tengas, pero siempre va a ser mejor tener la recomendación o el asesoramiento de un profesional. Bueno, otro de los errores es dejarte llevar por la emoción. A veces ves una casa, te obsesionas, la quieres, sí, y te pasan otras al lado que están mucho mejor y que ni siquiera contemplas o ni siquiera vas a visitar. Entonces, cuando estás en el proceso de buscar casa, cada día es una nueva oportunidad, cada día hay cosas nuevas y que pueden estar muchísimo mejor que lo que viste el día anterior. Entonces hay que estar siempre abierto y darte un tiempo de búsqueda y de reflexión para conseguir la que más te conviene. En el quinto lugar, y quizá la más importante de todas las que te acabo de comentar, es tener en cuenta los gastos que implica comprar una propiedad alrededor de la casa. Es decir, además del precio de la casa, vas a tener que pagar unos gastos de cierre, inspecciones, avalúo, impuestos, mantenimiento. Si vas a comprar una casa y no calculas exactamente todo lo que eso conlleva, vamos a poner el ejemplo de los impuestos de propiedad, o coges una hipoteca flexible en vez de una hipoteca con un interés fijo, a la larga vas a encontrarte pagando una cantidad mensual que no tenías estipulada y eso puede llevarte a un fracaso total. Entonces,
antes de comprar una casa, antes de firmar, tienes que saber exactamente todos los gastos, desde cuánto tienes que dar por adelantado, cuánto vas a pagar de impuestos, cuánto te va a costar el seguro. Ese es otro gasto bastante grande, sobre todo aquí en Florida. Y ahora vamos a lo más práctico, cómo prepararte para comprar tu casa. Entonces, en primer lugar, tienes que conocer tu puntuación del crédito. ¿Qué significa esto? Que si tienes un crédito más alto, el banco te va a prestar dinero a una tasa más baja. Si tienes un crédito más bajo, el banco te va a prestar dinero a una tasa más alta. ¿Por qué es importante? Porque esto puede suponer pagos de cientos de dólares distintos al mes. Es decir, si tu crédito es bueno vas a pagar menos, si tu crédito es malo vas a pagar más, y esto durante décadas. Por otro lado, debes construir un fondo para costos de cierre. En el momento en el que hayas decidido que quieres comprar tu casa, tienes que empezar a ahorrar. Y tienes que buscar también si en tu condado hay programas de asistencia, tienes que tener reservas. Y nunca vayas a comprar una casa si no tienes un buen colchón, si no tienes ahorros. Eso es fundamental. Por otro lado, define tu rango de precio y tu pago mensual. No busques casas por precio, busca casas por pago mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vas a ver una casa y te gusta, pues tienes que saber cuánto te va a salir al final el pago total. Si te dicen, es que te vamos a dar una tasa de interés bajísima, sí, perfecto, pero ¿cuánto voy a tener que pagar mensualmente? Hazme el cálculo. Una vez tengas los números sobre la mesa, pues ahí ya puedes decidir si te conviene o si no te conviene. Porque a veces te pueden decir es que la tasa es bajísima, pero luego hay otros gastos adicionales y el pago mensual te sale súper alto. Entonces da igual que la tasa sea baja. Tú lo que quieres saber es cuánto tienes que pagar a final de mes. Bueno, en cuarto lugar, aprovecha los recursos disponibles. Aquí en Florida hay ciudades y condados, incluso el estado, que te ofrecen ayudas si eres comprador por primera vez en el estado. Hace poco publicaba un vídeo aquí que para el personal esencial, es decir, bomberos, maestras, policías, había muchas ayudas por parte del estado, y es súper interesante, si tú formas parte de este gremio, pues poder solicitar, ya que daban incluso gastos de cierre, 20, 30 mil dólares. Entonces es fundamental que estés siempre buscando qué posibilidades hay. Entonces, una vez tengas esas ayudas, pues el resto del proceso va a ser mucho más sencillo. Y en quinto lugar, para estar bien preparado también, debes tener una lista de lo que necesitas y de lo que deseas. ¿Cuál es la diferencia entre lo que necesitas y lo que deseas? Bueno, pues lo que necesitas: buenas escuelas, una zona segura, un lugar donde te quede cerca del trabajo, que no tengas que conducir 1 hora todos los días para llegar a tu puesto de trabajo. Y las cosas que deseas, bueno, pues que haya una piscina, los acabados modernos, que la cocina sea gigante. Entonces tienes que diferenciar muy bien lo que es imprescindible, lo que es innegociable para ti, y cosas que te gustaría tener. Una vez tengas eso claro, cuando veas las propiedades, va a ser mucho más fácil poder filtrar lo que quieres. Y ahora vamos a ver paso a paso el proceso de comprar una casa y las recomendaciones, así que toma nota porque esto es importante. En primer lugar, vamos a volver a hablar del crédito. El crédito es fundamental. Entonces, cuando vas a comprar una casa, no necesitas tener todo el dinero de antemano. Sin embargo, es muy importante que tus finanzas estén al día. ¿Y qué quiere decir que tus finanzas estén al día? Que no haya manchas en tu historial de crédito, que tengas una situación saludable financieramente. Para reflejar, o lo que utilizan los prestamistas y los bancos para ver si tus finanzas están al día, es el reporte de crédito. Entonces, un crédito que está bien en Estados Unidos, donde ya te empiezan a prestar dinero, un crédito donde ya te empiezan a prestar dinero es 620 puntos o más. Sin embargo, si tienes más de 700, las ventajas que te dará el banco van a ser mucho mejores. ¿Cómo tenemos un historial de crédito limpio y listo para comprar una casa? Bueno, pues no debes de tener demasiadas deudas, tus ingresos deben ser estables y comprobables, y no debes de tener banderas rojas en el historial. ¿Qué son banderas rojas? Bueno, pues si tienes deudas anteriores que nunca saldaste y las compañías o las agencias de crédito te marcaron como un moroso, de que no pagas, entonces has tenido que tener esa mancha en tu historial de crédito. ¿Puedes limpiarlo? Sí, pero para eso debes hablar con un profesional. Por ahora lo importante es que revises que todo está bien, y si no está, pues no endeudarte más. Bueno, y precisamente para enseñaros la importancia del crédito, os voy a contar una anécdota que me compartió una amiga realtor que le pasó hace un par de años. Había una persona que estaba a punto de comprar una casa, sus finanzas estaban bien, tenía la carta de preaprobación, todo iba bien, y cuando llegó el momento de firmar, hicieron un nuevo reporte de crédito y el crédito había bajado muchísimo y no entendía por qué.
¿Por qué había pasado eso? Porque tenía un gato, el gato se enfermó, en Estados Unidos llevar el gato al veterinario es carísimo y tuvo que utilizar la tarjeta de crédito y pagó miles de dólares en el veterinario. Eso hizo que durante el proceso haya habido un reporte, su crédito bajase y el banco ya no le dio el préstamo. Entonces esa persona perdió una casa donde ya estaba todo el proceso hecho porque el banco ya no le quería prestar porque su crédito había cambiado. Entonces, cuando vas a comprar una casa, tienes que tratar de meterte en cero deudas. En Estados Unidos, desde que empiezas a utilizar tarjetas de crédito, se te asigna una puntuación. Esa puntuación sube o baja dependiendo de cuán fiable eres a la hora de pagar. Es decir, si tú tienes una deuda de $500 y durante cada mes has ido pagando todo hasta saldarla, tu crédito sube. Si tienes una deuda de $500 y pasas 3 meses sin pagarla, tu crédito va a bajar. Entonces, para que tengas una referencia, en Estados Unidos a partir de los 600 puntos se considera un crédito aceptable. Con 700 o 800 tienes un crédito muy bueno o excelente. Y por debajo de los 600 tu crédito es considerado malo y es muy difícil que te aprueben tarjetas de crédito y sobre todo que te aprueben una hipoteca. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen los expertos para tener un buen crédito? Bueno, pues revisa tu crédito con antelación, paga tus tarjetas a tiempo siempre, no dejes deudas sin pagar, esto es fundamental, y si tu situación es complicada, pues consulta con un profesional porque hay métodos y formas de reparar el crédito. Bueno, hablemos ahora de los ahorros y el pago inicial. Os decía antes que es importante tener un colchón, tener dinero antes de ir a comprar una casa. Cuando vas a comprar tienes dos opciones, o la pagas al contado, entonces ya todo lo que os estoy contando pues no aplica porque ya tienes todo el dinero para comprarla, pero lo más común es que las personas la compren a través de una hipoteca. Cuando compras una casa a través de una hipoteca, lo más común es que el banco te pida un porcentaje, un pago por adelantado. Generalmente, o lo recomendado es de un 20%. ¿Por qué es lo recomendado un 20%? Porque así evitas pagar un seguro sobre el préstamo. Y ese seguro sobre el préstamo puede significar que vas a ahorrar entre $100 y $200 en tus pagos mensuales. Por ejemplo, si compras una casa en $400.000, el 20% serían $80.000. Además del pago inicial, necesitas unos ahorros extra para cubrir el costo del cierre, título, trámites bancarios y otros gastos. Además de tener un buen reporte de crédito y tener ahorros, es muy importante que el banco te dé una carta de preaprobación. ¿Qué es una carta de preaprobación? Es cuando el banco ya revisa tus ingresos, tu crédito, tus deudas y te dice cuánto dinero te va a prestar. También existen las precalificaciones, pero eso ya no tiene ningún tipo de valor y no es un estudio fidedigno, entonces necesitas la carta de preaprobación. En cuarto lugar, es muy importante que definas tu pago mensual ideal. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que hacer cálculos de cuánto vas a pagar y ese pago no debe pasar de un 30 a un 35% de tu ingreso. Significa que todo lo relacionado a la casa, es decir, hipoteca, impuestos, seguros, HOA, no debería consumir más del porcentaje de un 30 a un 35% de tu ingreso mensual, de lo que ganas. De este modo vas a poder pagar la casa sin sacrificar otras cosas como comida, salud, entretenimiento, transporte o cualquier tipo de emergencia. Es fundamental también que selecciones un buen realtor. Desde el 2024 cambiaron las normas de la relación entre los compradores y los realtors. ¿Por qué es importante que sepas esto? Bueno, porque ahora antes de ver una casa debes firmar algún tipo de acuerdo, algún tipo de precontrato con ese realtor. De este modo se establece el tiempo de duración del acuerdo y el porcentaje de comisión que recibirá tu agente. Antes tú podías utilizar 20 agentes, ahora para evitar que la gente pues, no se comprometa con alguien que lleva trabajando meses y luego a última hora compren con otra persona, pues tienen ese contrato. He visto personas recientemente que fueron a comprar y querían simplemente ir a ver una casa específica, entonces lo que hacían es que le pedían a ese agente de firmar una carta por un día, es decir, un contrato por un día. Si vas a ver esa casa y te gusta, pues ya te comprometes con esa persona que te la enseña. Otro de los cambios también importantes que debes de tener en cuenta es que antes la persona que vendía pagaba tanto el agente del comprador como el del vendedor. Eso ya ha cambiado y ahora el vendedor solo paga a su agente y el comprador tiene que llegar a un acuerdo de cuánto le pagará a su propio representante. Entonces, aunque algunas personas intentan comprar sin agente, no es recomendable, ya que un realtor con experiencia conoce el mercado, sabe cómo negociar los precios y te protege legalmente, porque son personas que están formadas
con leyes y que saben qué puedes y qué no debes hacer. Luego también debes elegir la zona y el tipo de vivienda, y este para mí es el momento más divertido de todo el proceso de comprar una casa. ¿Por qué? Porque vas a visitar distintos lugares, vas a encontrar cosas que son surrealistas y que nunca te comprarías, y vas a encontrar otras que te van a encantar. Entonces, para hacer esto tienes que tomártelo con mucha calma, reflexionar mucho y elegir la ubicación, los impuestos, las escuelas, cuánto se puede vender una casa en cierto barrio, si es un barrio mejor que otro. Entonces todo eso tienes que tenerlo en cuenta en toda la ecuación de comprar una casa. Luego debes investigar también si hay casas abiertas, utiliza portales inmobiliarios como Redfin, Zillow y define claramente tus prioridades. Cuando te interesa una casa, visita el vecindario de día, de noche, revisa los precios de ventas cercanas y busca información sobre la zona. Y yo sé que cuando contratas un realtor, pues tú estás esperando que te manden toda la información. En mi caso, cada vez que he comprado casa, la hemos encontrado nosotros. Es decir que buscando en Zillow, visitando lugares, pues encuentras la casa y luego le dices al realtor, oye, vamos a ver esta. En séptimo lugar, te recomiendo comprar por debajo de tu máximo. Es decir, si el banco te va a dar un préstamo de $500.000, de $500.000, pues busca casas entre $430.000 a $460.000. Nunca busques casas por encima de lo que te va a prestar el banco o que sean exactamente igual. Y todo esto tiene un sentido, y es que siempre hay gastos ocultos. Cuando compras una casa sabes que vas a tener que pagar. Vas a tener que pagar por 20.000 cosas que en un principio no viste. Cuando vayas a hacer una oferta tienes que hacerla basada en las comparables. ¿Qué son las comparables? Bueno, pues casas similares a la que tú vas a comprar que se hayan vendido en el mismo vecindario. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, ves que todas las casas del barrio que viste se vendieron en $200.000, tú, aunque la tuya tenga una piscina o lo que sea, no vas a pagar $500.000, porque probablemente hay alguna que se vendió con piscina a un precio más bajo, y eso quiere decir que el precio general del área es más bajo. Claro, luego hay que ver también si está reformada, el espacio que tiene, lo de la piscina o no piscina, pero aún así la diferencia tampoco debe ser tan amplia. Y una vez tengas definido el área, la casa y la oferta que quieres hacer, pues con tu agente vas a preparar una estrategia y vas a enviar una carta de oferta. En esa carta pues vas a basar tu oferta en el precio del mercado, en el tiempo que lleva la casa en venta y en la demanda que hay en la zona. Y la oferta incluye el precio que tú estás ofreciendo, el depósito de garantía que estás proponiendo dar, la carta de preaprobación, es decir, el certificado de que el banco te está prestando el dinero. Definirías los costos de cierre y las fechas de inspección y cierre. Entonces, el depósito de garantía suele estar entre el 3 y el 10% del precio de la vivienda. Eso es cuanto tú vas a dar para dar una señal de que realmente vas en serio. Una vez mandas la carta de oferta pueden pasar tres cosas: que la acepten, la rechacen o te hagan una contraoferta. Y la contraoferta es muy común y abre paso a la negociación. Entonces la negociación es muy importante y si tienes un realtor con experiencia va a negociar mucho mejor. Otra de las recomendaciones es que utilices contingencias inteligentes. ¿Qué es una contingencia? Son cláusulas de salida del contrato para que te devuelvan el depósito en caso de que algo no vaya bien. Por ejemplo, en la inspección vas a decir, si en la inspección encontramos que hay cosas que no me convienen, renegociamos, pero yo puedo salirme. O en la financiación, si el banco no me da el préstamo, me devuelves el dinero porque ya no voy a continuar con el proceso. Y también en la tasación, y eso es muy importante. Si tú has hecho una oferta de $500.000 por una casa, pero luego el tasador va y dice que esa casa cuesta $300.000, tú no quieres pagar $500.000, vas a tener que ajustarlo al precio de tasación. Entonces ahí en las contingencias puedes especificar qué se renegociaría en caso de que esta situación se dé. Inspección y tasación. La inspección es fundamental. Un inspector revisa el estado de la vivienda para evitar problemas estructurales, que haya reparaciones importantes, y la tasación determina el valor real de la casa. Si la tasación sale más baja del precio acordado, pues puedes negociar la rebaja, pagar la diferencia en efectivo o cancelar el contrato, si existe la contingencia. De ahí la importancia de las contingencias. Las inspecciones tienes que negociarlas con la cabeza fría. Por ejemplo, pide arreglos por temas grandes como el techo, estructura, electricidad, plomería, pero no cosas básicas como es que no funciona esa bombilla o quiero que me pintes de nuevo la casa. No, deberían ser cosas importantes, que te cambien el techo, que pongan un aire acondicionado nuevo.
Cualquier tipo de cosa que te cambien la moqueta por plaqueta, es decir, el suelo, lo que aquí llaman la alfombra, pues que te pongan un suelo de plaqueta, esos son cambios importantes. Bueno, además de la hipoteca, tienes que calcular los impuestos, el seguro, HOA y mantenimiento. Y básicamente debes saber que una casa cuesta un 1 a un 3% de su valor al año en mantenimiento. Importante eso. El día del cierre. El cierre es el día final. El día del cierre te dan las llaves y ya eres propietario de tu casa. Entonces vas a firmar muchísimos documentos entre 70 y 75 y se transfiere oficialmente la propiedad. Antes del cierre tienes que hacer una última inspección visual, es decir, el día antes vas a visitar la casa para ver que esté bien, que esté en la condición en la que la viste en primer lugar, y asegurarte que todo está en orden. También el día del cierre el comprador va a firmar la hipoteca, el vendedor recibe el dinero y tú recibes las llaves de la nueva casa. Cierra solo si todo cuadra, si los números que estuviste manejando durante todo el proceso coinciden con los que tienes ese día. Entonces, cuando vayas al cierre, no firmes a lo loco, sino que trata de leer y ver exactamente las condiciones, una última revisión. Si la casa encaja en tu presupuesto, pues fenomenal. Si ves que ese día, por algún motivo, los gastos van a ser mucho más altos de lo que estabas estipulando, todavía estás a tiempo de cancelar el proceso. Y si sigues este plan, este año puede ser el año en el que te conviertas propietario de tu propia casa. Como ves, comprar una casa es un proceso largo y complejo, entonces reitero que es muy importante que te informes bien, el mercado cambia mucho, las leyes cambian mucho y tengo la impresión de que en el 2026 va a haber cambios significativos en el mercado de bienes y raíces, así que infórmate bien, sigue estos pasos y muchísima suerte. Te voy a dejar un vídeo por aquí porque si estás pensando en venir a Orlando hay cosas que debes saber y he hecho otro vídeo explicándote cómo es la vida aquí y qué debes saber antes de mudarte. Así que te lo dejo por aquí, me despido, pero te recomiendo, si no te suscribiste todavía, que te suscribas al canal y nos vemos muy pronto.